Ya. Buenos días, Dios lo bendiga. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, gloria a Dios por ello. Y aquí estamos nuevamente este viernes 14, que es, hay cosas que a veces que esta cosa se descompone, pero yo sé que el enemigo no quiere que uno hable la palabra. Vamos a orar primeramente y luego vamos a leer la palabra. Mi Dios, te doy gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo día, el cual tú me has concedido, Señor, estar para adorar y glorificar y ensalzar tu nombre. Señor, queremos tu guianza. Nada podemos hacer nosotros solos, nada. Solamente tú eres el que lo puede hacer. Y queremos, Señor, que tú nos guíes. Quiero, Señor, que aquellos hermanos o hermanas que se conecten al chat, que tú les bendigas de una manera especial, maravillosamente en este 14 de marzo, Señor, porque tú estás siempre con nosotros, día y noche. Y te doy gracias porque aquí estás también en esta mañana. A ti te doy la honra y la gloria. En tus manos me encomiendo, Señor. En tus manos están los hermanos. Gracias, Señor. Tu nombre y gloria. Amén. La palabra de Dios de esta mañana la vamos a encontrar en Josué capítulo 1. Ahí vamos a tener la enseñanza, el estudio. Vamos a ir despacio, pero va a ser de beneficio. Me ha estado un poco del cuerpo cansado, pero por eso me siento demacrado. Pero bueno, yo creo que es la edad. Pero de todas maneras, a Dios la gloria que estoy con vida todavía está este día. Gloria al Señor. Vamos a leer en Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando del pueblo de Israel, pero también nos habla a nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino, y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces. Fíjese, vamos a ver tres cosas en este lugar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es el mandamiento que ahora está hablando Josué, pero Moisés ya había hablado estas palabras y dice allá en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 al 9. Le dice el pueblo de Israel, Moisés ya había hablado antes, pero como ya Moisés ya había muerto, pero quedó en lugar Josué, el cual era el servidor de él, y Josué les hace recordar. Pero Moisés dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5.
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas las fuerzas. Versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tus fuerzas. El versículo 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de todas ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre sus ojos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Moisés ya había hablado sobre este particular para que el pueblo supiera que quién los estaba guiando. Pero Josué vuelve a recordarles a ellos lo que se les había hablado por medio de Moisés. Entonces, el tema es cómo se puede estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo? Vamos adelante. Porque la palabra de Dios no es un libro o un magazine o un periódico, alarma, nada de eso. Es la misma palabra de Dios. Que Dios nos habla, nos inspira a que cómo poder vivir delante de Él. Y dice la introducción, dice, el libro de la ley de Moisés. Hay 5 mandamientos de obediencia. Y es el primer mandamiento de obediencia dice, sed valeroso y fuerte, lo dice. Y lo dice 3 veces. Sed valeroso y muy fuerte. En el versículo 3, el 6 y el versículo 7 y el 9. Esfuérzate y sea valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y muy valiente. El versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces. Es una aliento para que el pueblo pueda huir. ¿Cuántas veces el Señor está hablando? Aún digo yo, ¿por qué Pedro preguntaría a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? ¿Y qué le dice Cristo? No 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces, hay que saber cómo el Señor nos instruye para que seamos obedientes a Él, porque si algún hermano o hermana nos ofende, dice, ya no le hablo. No, ni que se me acerque. Pero si somos cristianos, tenemos que usar lo que Dios nos ha ordenado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Pero la Biblia nos enseña cómo debemos de hacer. En el segundo mandamiento dice, el versículo 7, para ser conforme a toda la ley. Es el mandamiento de obediencia. El tercer mandamiento dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Por nada te apartes de ella. Ni a diestra ni a siniestra. Que alguien te ofende. Ya no leo la Biblia. La Biblia dice que debes seguir porque el Señor te va a dar bendición al obedecer su palabra. El cuarto mandamiento. Nunca se apartará este libro para que hagas conforme a todo lo que está aquí escrito. Es el versículo 8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la forma que nosotros podemos ser bendecidos, el obedecer la palabra de Dios y practicar la palabra. No solamente oímos solamente y ya le dejamos, no. Tenemos que practicarla, meditarla. El quinto mandamiento dice, no temas ni desmayes. Ahí te lo dice el versículo 9. Entonces, Dios tiene muchas maneras en que nosotros debemos de saber cómo podemos ser bendecidos. Pero hay que obedecer al Señor porque Él es el creador nuestro. Hay 4 beneficios al obedecer la palabra. Ojalá que alguien lo esté apuntando para que se dé cuenta. El primero beneficio al obedecer es para que seas prosperado, lo dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. El segundo beneficio al obedecer, para que quizás hagas prosperar tu camino. Es el versículo 8, ahí lo leímos ahorita. El tercer beneficio al obedecer, para que puedas alcanzar buen éxito. Seas prosperado, bendecido. La cuarta, la voluntad de Dios será contigo a donde vayas. Porque dice el versículo 9, porque Jehová tu Dios será contigo. Fíjese lo que dice Josué en el capítulo 24. Josué 24, 27. Josué 24, 27 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, fíjese lo sencillo que él está hablando. Le dice el pueblo, he aquí esta piedra, dice Josué, nos servirá de testigo, porque ella ha oído. ¿Las piedras oyen? Claro que sí. Pero a veces nosotros no ponemos esto en práctica. Porque ¿cómo es posible que una piedra oiga lo que estamos hablando? Y ciertamente es que hay que creerle la palabra del Señor, que todo lo que hay en la tierra tiene vida. Tiene vida. Tu casa donde está tiene vida. ¿Por qué? Mora el Espíritu de Dios en ti. Ellos mismos son testigos. Los muebles que están aquí son testigos como Dios te ha bendecido. Antes no tenías ni una silla. Ahora te sobra. Por eso el Señor dice, he aquí esta piedra no nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús con la higuera? ¿La higuera lo oyó o no? Cuando Jesús fue a buscar fruto en ella y no encontró porque no era tiempo de fruto. Pero como quiera, Cristo dijo, te maldigo, no más fruto.
Nadie comerá fruto de esta higuera. ¿Por qué? Porque sí va a morir. Y los discípulos se admiraron, digo, otro día, al siguiente día, mira maestro, la higuera se secó. ¿Por qué? Porque la higuera oyó la voz de su creador. Te maldigo, porque no tiene fruto. ¿Acaso nosotros no podemos hacer eso mismo? De confiar en la palabra del Señor y decir, Señor, aquí estoy. Este árbol aquí está, Señor. Es testigo que lo que te estoy diciendo necesito de ti. Oh, mira, Señor, esta casa en la cual tú me has hecho habitar son testigos de que yo estoy clamando a ti. La palabra del Señor es que, ¿cómo vamos a aprender a estudiar la palabra? Creyendo en ella. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Viviendo en ella. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Viviendo en ella. Es como creer la palabra. Dice el segundo punto, perdón. Toda escritura es inspirada por Dios. Usted, hermano y hermana, que es salva y que es gentil, no es judía, pero sí somos gentiles, hemos aceptado a Cristo y hemos dado cuenta cómo el Señor nos ha bendecido y tenemos la experiencia que nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, el Nuevo Testamento. Dice el hermano Timoteo, toda, no una parte, no, toda la escritura. Este libro incluye varias formas de literatura, la Biblia. Tiene historias, poesías, tiene proverbios, direcciones para llevar rituales de adoración. ¿Cómo podemos adorar a Dios? ¿Cómo podemos alabarle? La Biblia nos enseña, pero tenemos que escudriñar. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Que realmente lo hagamos de todo corazón y el Señor se da cuenta. Y dicen, están usando mi palabra, me alegro. Y dice, para llevar rituales de adoración. Dice, esto abraza el método y estilo, la literatura para el ser humano. De acuerdo como tú lo leas, te vas a dar cuenta cómo prosperar en tu vida espiritual. Este libro, dice la Biblia, el escritor, hermana Concita Machado, Dios te bendiga, mi hermana, del Salvador. Dios te bendiga, mi hermana. Qué bueno, eres la primera que entraste al chat. Dios te bendiga, mi hermana. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Gracias por sus bendiciones. Dice la Biblia, este libro es la revelación de la mente de Dios para el hombre. Este libro es la revelación de la mente de Dios para el hombre, para el ser humano. Si lo leemos, como dice Josué, no se aparte este libro, ni a diestra ni a siniestra, sino siempre meditar en la palabra, porque es como Dios te está viendo cómo estás trabajando, cómo estás creyendo. Mira que te mando que te esfuerces. Y dice, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué razón? Porque ahí está la bendición. Hablan los judíos y también hablan los otros gentiles. Por eso estamos hablando en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16.
que esta literatura es la revelación de la mente de Dios para el hombre. Porque este libro es sagrado. Y todo lo que está escrito aquí viene de la mente de Dios. ¿Lo escribieron quiénes? Los hombres santos que Dios dedicó para escribir este libro. Pero tenemos que saber que nosotros como creyentes debemos reconocer que Él usa a diferentes personas. El más humilde Dios lo puede usar en hacer cosas. No a que se quiere muy grande, ese no lo puede usar. Pero el más humilde, la más humilde, Dios la puede usar. ¿Por qué? Porque ha guardado la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Este libro es la revelación de la mente de Dios para el hombre. Es el camino a la salvación. De aquí encontramos. ¿Cuál es el camino para la salvación del hombre? San Juan 3:16. Hermana Mercy, mija, ¿cómo estás? De Linares, Nuevo León. Dios te bendiga, mija. Gloria a Dios por ello. Porque estoy hablando de esta cosa, de este libro, que dice, es el camino, es el libro de la revelación de la mente de Dios para el hombre. Y dice, el camino a la salvación. O dice, o a la sentencia del pecador. La Biblia aquí condena que no todos van a entrar al reino de Dios, sino aquellos que hemos aceptado a Cristo. Cristo vino a esta tierra, murió por todo el mundo, para que todo aquel que en él crea, como dice San Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Ahí dice que es sentencia también para el pecador. Si no crees en la palabra, te puedes perder. Y es una enseñanza que nosotros debemos de saber, que Dios nos habla claramente por su palabra. Por eso Josué dijo, que no se aparte este libro de tu boca, este libro. Siempre leerla. Dice, y la felicidad del creyente, aceptamos a Cristo por la palabra, es felicidad para nosotros. Es una alegría. Es una doctrina santa. Son historias verdaderas. Y nosotros, a veces que decimos, ¿cómo son estas historias? Pero cuando yo leo la historia sobre David, cuando está defendiendo al pueblo de Israel, digo, qué hombre tan valiente. Y siempre está peleando, pero siempre se encomendaba a Dios. Primero le decía, Señor, ¿puedo salir o no? Si el Señor, ve, o no vayas, sino que da la vuelta por ser tu lugar. Dios siempre dirige al hombre cuando depende de Dios. Por eso es lo que estaba diciendo ahorita. Es la revelación de la mente de Dios para el ser humano. Y dice, la Biblia contiene luz y te dirige, comida para tu soporte, te conforta la Biblia, te aviva, es el mapa del viajero, el bordón del caminante, el compás del piloto, la espada del soldado, la escritura del cristiano. Es lo que estoy hablando de eso. Esta es la escritura del cristiano. Por eso, y aquí también dice, está el cielo abierto
y las puertas del infierno abiertas. La Biblia explica todo a dónde puede ir el hombre. Al reino de Dios o al lugar de tormento, porque hay cielo y hay infierno. Hay gloria para aquellos que aceptamos a Cristo. Siempre estoy insistiendo en cada mensaje, decirle a los hermanos y hermanas que están oyendo, pero no son cristianos, no han aceptado a Cristo, acepta a Jesucristo, porque Él es la única puerta donde puedes entrar al cielo. No podemos ir hemos adorado una imagen ha sido hecha por manos humanas. Ese no es Dios. Y Dios mandó a Jesucristo y nos dejó la palabra que Cristo trajo para que vivamos por ella. Las puertas del infierno abiertas. Por eso dice el hermano Timoteo, en el capítulo 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos todo en la palabra de Dios cuando queremos que nuestra vida prospere. Pero si no queremos, estamos desobedeciendo el mandamiento del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces hará prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá, ¿qué? Bien. Hermana Jackie Ara, Dios te bendiga, mija. Dios te bendiga, mamá. Qué bueno que estás presente, mamá. Gracias a Dios, porque esto es lo que el Señor está haciendo. Ahora, el tercer punto es, Cristo es el gran sujeto. Dios lo ha designado. Es la gloria de Dios, Cristo. Esto llenará tu mente, te guiará tus pasos en justicia y santidad. ¿Cómo leer? ¿Cómo leer la Biblia? Dice, despacio, frecuentemente, con ruegos, escudriñar, meditar, un estudio devocional, leer hasta que sea parte de tu vida. Corey Adams, God bless you, brother. How are you this morning? You okay? You have good breakfast, eh? Good. God bless you. Porque, ¿cómo leer? Despacio, frecuentemente, con ruegos, escudriñar, meditar, estudio devocional. Es lo que estamos haciendo. Leer hasta que sea parte de tu vida. Porque a veces leemos pero no aprendemos nada. Pero si lo hacemos, que siempre meditamos en la palabra, se nos lo memorizamos. Porque leemos tan rápido que vamos volando como que nos viene persiguiendo. Porque hay personas que hablan muy rápido y quieren hablar todo para poder sacar lo que tienen escrito o que hay en su mente de parte de Dios. Pero a veces nosotros somos más despacios. Ya se nos acaba el aliento. Pero la Biblia nos enseña que hasta que sea parte de nuestra vida, la Biblia es una mina abundante, es una fuente para tu salud y para el mundo un placer. Encontramos lo que es agradar a Dios, lo que la palabra de Dios nos beneficia. No solo de pan vivirá el hombre. Por eso la palabra de Dios es la que nos puede ayudar a que nosotros
crezcamos como espiritualmente. Jesús le dijo al diablo, dijo, en Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, sino de toda palabra que sale, ¿qué? De la boca de Dios. Jesús cuando salió de ahí del ayuno que tenía 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, cuando tú ayunas 3 días o 2 días o un día, ya andas muriendo, estás cayendo, que no hay ni qué hacer. Pero Jesús que ayunó 40 días y 40 noches, tenía que salir con hambre. Y el diablo vio que Jesús dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Pero Jesús responde de lo que traía en su corazón. Nosotros no memorizamos nada, no podemos decir nada. Pero a veces no tenemos nada, decimos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo voy a esperar en Él. No que no tengo, el Señor es fiel. Él nunca me ha dejado. Dios suplirá toda mi necesidad conforme a su riqueza en gloria. Porque realmente es que el que pide recibe. Que el que busca halla. Y el que toca se le abrirá. Pero la fe falta en el hombre o en la mujer, en todos nosotros también. Sin fe no podemos alcanzar lo que el Señor tiene para ti. Por eso dice, el ayuno, los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera el espíritu de ese lunático fuera? ¿Y qué le dijo Jesús? Esto no sale sino con oración y ayuno. Ellos nunca ayunaban. Jesús era el que ayunaba. El que oraba por ese enfermo. Pero ellos no. Pero después dijo, ustedes ahora les toca. Por eso les dijo, y no salgáis de Jerusalén hasta que seas investido. ¿Cuántos días estuvieron ahí en el aposento? 10 días. Tienen que estar en ayuno. Y Dios los bendijo. ¿Por qué? El ayuno y fe, dice, necesita oración. Para desarrollar la oración necesita ayuno. Todo concuerda. Necesita oración para desarrollar la oración. Necesita ayuno. Por la misma razón, el ayunar suceden milagros y maravillas al ayunar. Cuando se usa en combinación, en conjugación y la oración, esto es una doctrina bíblica. El ayunar es abstenerse de la comida. Ayunar es humillar tu alma ante Dios. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Ante Dios. Porque sacrifica tus apetitos y dedicar todo el tiempo a la oración. Yo me acuerdo cuando estábamos más jóvenes allá en México, veía yo al hermano Pedro Pedraza, el hermano Pedraza, que tan fácilmente echaba fuera los demonios. Y yo le pregunté un día, y yo, hermano, ¿cuántas veces ha ayunado usted? Y dijo, 40 días y 40 noches. Oh, con razón, el poder de Dios siempre está ahí, porque el ayuno hace que haga la autoridad. Por eso Jesús echó fuera los demonios. Y los discípulos decían, ¿por qué no pudimos nosotros? Porque no había ayuno ni oración. Cuando Jesús invitaba a sus discípulos a orar, se quedaban dormidos.
como algunos de nosotros a veces nos quedamos dormidos. Pero ciertamente la oración y el ayuno ayuda para que haya milagros, sanidades. El ayunar es abstenerse de la comida. Es ayunar, es humillar tu alma ante Dios. Sacrificar tus apetitos y dedicar todo el tiempo a la oración. Porque después de 40 días, dice el escritor, salen los tóxicos de tu cuerpo. A los 40 días queda limpio y puedes que tu aliento sale como el aliento de un niño. Claro. Pero cuando no hay ayuno, cuando no ayunamos nunca, pues siempre estamos con la boca que nos huele, porque el cuerpo está infectado adentro. Aunque uses Listerina y no se quita, porque siempre estamos comiendo. Por eso el Señor dice que es necesario ayunar, porque es necesario que el cuerpo también descanse. Fíjese lo que dice en el cuarto punto. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero el versículo 20 dice también, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la escritura que está escrita en esta palabra, en esta Biblia, tiene su verdadero éxito cuando lo hacemos conforme Él nos está ordenando. En el quinto punto, ya para terminar porque el tiempo va pasando, dice, desead como niños la leche espiritual. Y está escrito en esta palabra, en esta Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y el hermano Pedro siempre está hablando a sus lectores y les habla sencillamente cómo poder crecer en el Señor. Dice, no adulterada para que crezcáis para salvación. Pedro habla a sus lectores, dice que a los que han nacido de nuevo, dice, y él les dice, ¿cómo crece un niño en Cristo? Con la leche espiritual. ¿Cómo crece un niño en Cristo? Un cristiano, una persona que entrega a Cristo, es una nueva criatura. Entonces, con la leche, dice, de parte de Dios, no adulterada, sino la pura doctrina del Evangelio, como está escrito en el Nuevo Convenio. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La leche está en la palabra de Dios. Porque si no buscamos la doctrina bíblica, nunca podemos crecer. Agarramos consejos de otras personas que sacan lo verdadero y lo ponen lo más suavecito para que no te ofendas. Y puedes seguir en el pecado. Pero si te acercas a una persona que es cristiana, que tiene muchos años de ser cristiana, esa o él te va a ayudar a decir, esta es la manera que yo crecí. Por eso tengo 40 años, 50 años
viviendo en el Señor. Hermana Carmen Alonso, Dios te bendiga, hermana. Qué bueno que estás con nosotros. Porque cuando se hace conforme a la palabra de Dios, instruye a que tu vida no sea parte del Señor. Por eso dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La leche está en la palabra de Dios. Sentido razonable. Hay una promesa en esta palabra. Hay una promesa. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Fíjense lo que dice. Mas la palabra de Dios es para siempre. Eso es lo que el Señor nos muestra. Y también nos dice otra escritura, dice, sécase la hierba, marchétase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece, ¿qué? Para siempre. La palabra de Dios nunca se marchita, siempre tiene vida. Cuando lo tomamos realmente con deseo de que nosotros crezcamos. Y dice el Señor, sexto punto, todo hombre será juzgado. Todo hombre será juzgado conforme a la Biblia. Justamente, de acuerdo como el Evangelio se le predicó. Ahí no se queda fuera nadie. Aquellos que ya están muertos, de acuerdo al Evangelio, a ellos, cuando estaban vivos, ¿como quién? Abraham. En Gálatas capítulo 3, versículo 8, ahí nos dice cómo le habló el Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Gálatas capítulo 3, versículo 8. La Escritura, previendo que de Dios había de justicia por la fe a los gentiles, dio de antemano buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. A Abraham se le predicó y se le va a juzgar conforme a la palabra que se le predicó. Lo que estamos haciendo ahorita, predicando al mundo entero, si el hombre o la mujer no recibe la palabra, dice, no, yo no creo. En aquel día el Señor te va a decir, ¿te acuerdas cuando te estaban predicando sobre mí? Que yo fui y morí en la cruz del Calvario por ti y no quisiste aceptarme. Señor, no me acuerdo. Y te va a decir el nombre del que estaba predicando. Porque Dios quiere que tú sepas que Cristo vino para darnos vida. Y que salgamos de esas cosas que te enseñan en la calle. Eso no es bueno. Pero por eso dice en Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Se le va a llamar la atención a estos hermanos. A Abel, a Enoc, a Noé, conforme se les predicó en ese tiempo. Dios siempre va a traer la misma justicia para todos igual. La palabra de Dios es como la lluvia y la nieve. Isaías 55, versículo 11. La agua en la tierra causa que hace producir fruto, como en el corazón del hombre da fruto en el mundo moral. Realmente cuando hay lluvia aquí en la tierra, hasta el zacate empieza a crecer más. Los árboles que tenemos aquí de frutales empiezan a dar fruto cuando ya es el tiempo de la fruta. ¿Por qué? Porque el agua es de bendición. Así que leemos la palabra de Dios y nosotros podemos
ser bendecidos, crecer en el Espíritu. Pero si no leemos, no podemos crecer. Para terminar, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como rocío mi razonamiento, como la lluvia sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, como la nieve cae en varias clases de tierra, así es mi palabra. ¿Verdad? Porque cuando hay lluvia, cuando hay nieve, cae en diferentes tierras. Y si cae en buena tierra, va a dar fruto. Primero de Pedro, capítulo 1, es para terminar. Versículos 24 y 25. Ahí nos dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece, ¿qué? Para siempre. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias porque me concedieron traer este mensaje, esta enseñanza, pero que sea de bendición para ustedes y para mí también. Gracias, Espíritu Santo. Siempre me traes a la mente todo lo que debo de hacer. Y creo que usted también debe de saber que es de bendición para usted. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde y espero que podamos acompañarnos la próxima semana. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos. Así que vamos a orar a Dios. Padre, te doy gracias en este momento. Señor, te pido por los hermanos y hermanas que están presentes, oyeron tu palabra. Señor, fue lo que tú me diste. Ahora, Señor, bendícelos. Que ellos sean el portavoz de tu palabra a otra persona, para que sea alcanzado, Señor. Oh Dios, porque sin ti nadie podrá entrar al cielo, porque tu palabra lo dice. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, que es Cristo. Padre mi Dios, gracias. Te doy la honra y la gloria. Bendice cada uno de mis oyentes, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están enfermos, Samayananía, Nekarta, Robojaí, Chamanana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tu palabra son sanados. Gracias, Señor. Tu nombre y gloria. Amén. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde, hermana María Ortiz. Dios te bendiga, mija. ¿Cómo está, hermano Samuel Rodríguez? Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga. Gracias por sus bendiciones. Thank you, Brother Corey Adams. God bless you for the blessing. Amen. God bless you.